en lo que es fatiga. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el fenómeno de fatiga, ¿cierto? Y lo que es cálculo de la fatiga y la falla por fatiga. Y en realidad la fatiga propiamente tal, que se confunde muchas veces con otras cosas en el ambiente no ingenieril, digamos, porque muchas veces se usa la fatiga de material como cualquier cosa. Se usa como desgaste, se usa como corrosión, se usa como pérdida de alguna condición mecánica de los materiales. La fatiga es una cosa clara y que es una agrietamiento hasta la ruptura de los elementos mecánicos debido a la acción de cargas fluctuantes. Es decir, el problema de la fatiga es la acción de cargas fluctuantes, y cuando ocurren estas cargas fluctuantes, la resistencia del material, cuando el número de ciclos es alto, la resistencia del material va bajando a medida que aumenta el número de ciclos. Puede que baje, vamos a ver cómo baja, y tiene algunos comportamientos distintos si tenemos bajo número de ciclos, alto número de ciclos, etc. Pero es eso. Y esto se descubrió el año 1800 y algo, y desde esa época se viene siguiendo, perdón, 1800 y algo, sí, a final de 1800, principalmente en la industria de los ferrocarriles de esa época y de la motores, motores a vapor en esa época. Y desde esa época se viene estudiando. Y no sé si ustedes tienen que haber visto la curva de Wheeler. El señor Wheeler lo estudió, empezó a fines del siglo XIX a estudiar el fenómeno de fatiga. Y el problema es que todavía se sigue estudiando porque no está absolutamente claro, no está absolutamente definido en todos los materiales, etc. Pero se tienen cosas ya bastante claras. Y es por eso que cuando uno calcula algún elemento, no solamente basta con calcularlo a la fluencia, sino que el cálculo más importante que en general hay que hacer en elementos de máquina, ya que en general los elementos de máquina tienen cargas variables, pueden estar sometidos al fenómeno de fatiga, y es por eso que los cálculos en el elemento de máquina, lo normal es que pasen por un cálculo a la fatiga. Vamos a ver, no sé si a lo mejor ustedes tienen este apunte que yo tengo de fenómeno de fatiga, que yo lo hacía en el curso de mecánica de sólidos 2, lo ocupaba. Voy a subir hoy en la tarde, pero a lo mejor lo tienen desde cuando ustedes hicieron el curso de mecánica de sólidos 2. Y en general, bueno, para partir, hay dos tipos de fatiga que se diferencian claramente: lo que se llama fatiga con deformación plástica o fatiga de bajo número de ciclos, y fatiga sin deformación plástica o fatiga de alto número de ciclos. Y eso más o menos ocurre, esa diferenciación entre el alto número de ciclos y bajo número de ciclos es alrededor de los 1000 ciclos. Si algún elemento falla por fatiga a menos de 1000 ciclos, normalmente es que falló por deformación plástica. Y eso es un fenómeno muy distinto que el fenómeno de la fatiga sin deformación plástica.
¿En qué consiste, por ejemplo, el fenómeno de fatiga con deformación plástica? Como ejemplo, cuando uno tiene un alambre y quiere cortarlo y no tiene un alicate o no tiene algo para cortarlo, ¿qué hace? Lo flecta hacia un lado, después lo flecta hacia el otro, y después de algunas pocas flexiones, el elemento se rompe, ¿cierto? Y ahí pasan dos cosas. En general, uno, a medida que uno empieza a doblar ese elemento, generalmente se calienta un poco, se quema uno, a veces incluso un poco las manos, y los dedos, y además cada vez que uno hace hacia un lado y vuelve a hacer hacia el otro lado, se cuesta cada vez un poco más. Y en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Es que está uno subiendo por la curva de esfuerzo de deformación. Primero tiene una pequeña deformación hacia un lado, después baja al otro lado, aumenta la deformación hacia el lado del primer ciclo y vuelve hacia el otro lado hasta que en el fondo va sumando deformaciones hasta llegar a la ruptura. Por lo tanto, por eso es que se llama fatiga por deformación. Es decir, de alguna manera se llena ese gráfico de esfuerzo de deformación del material y por eso se produce la ruptura. Sin embargo, en el caso por lo tanto, ahí alcanzamos esfuerzos sobre el esfuerzo de fluencia cada vez que hacemos un ciclo. Normalmente, los elementos de máquina no se calculan a deformaciones bajas. ¿Por qué? Porque uno, además del cálculo de la deformación, además del cálculo de la fatiga, hay que hacer el cálculo a la fluencia. Y si está bien hecho el cálculo de la fluencia, nunca un elemento de máquina va a llegar a deformación plástica. Por lo tanto, no debiese producirse fatiga de bajo número de ciclos. Pero sí es muy común que los elementos fallen por alto número de ciclos. Y es ahí en la fatiga que uno sí tiene que considerar siempre en los cálculos de elementos de máquina. En realidad, lo que importa, en general, cuando tenemos cargas variables, podemos tener una carga variable que varíe desde un valor máximo a un valor mínimo, un valor máximo a un valor mínimo, que puede ser, como vemos en la figura superior, a la derecha, ¿cierto? Donde si por ejemplo, tenemos una barra en tracción y aplicamos una carga de tracción, varía con presión, vuelve a tracción, vuelve a compresión, etc. Y ese valor de carga en su peak máximo es igual tanto de tracción como de compresión, vamos a tener esfuerzos que van a ser lo que se llama totalmente invertidos, como lo tenemos en la figura superior. Pero también produce fatiga. Vayamos, por ejemplo, de un esfuerzo máximo a un esfuerzo mínimo cualquiera, sean estos positivos o negativos incluso. Y ahí, si nosotros tenemos un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo, si este ciclo se repite en forma constante, vamos a poder calcular un esfuerzo medio y un esfuerzo alterno. El esfuerzo medio se calcula como la suma del esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo dividido por 2, y el esfuerzo alterno se calcula como la diferencia del esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo dividido por 2. Pero en general, no solamente vamos a tener cualquier carga variable va a poder producir fatiga. En los casos ideales tenemos que los esfuerzos pasan exactamente de un valor máximo a un valor mínimo, pero en el caso general pasan de valores fluctuantes que pueden ser incluso aleatorios.
Y si tenemos valores fluctuantes que pueden ser incluso aleatorios, hay técnicas para hacer lo que se llama un conteo de ciclos, que seguramente ustedes lo vieron en el curso de mecánica de sólidos 2 o estructuras aeroespaciales. Ahora, generalmente cuando se produce una falla por fatiga, hay tres etapas en la falla por fatiga. Se tiene una primera etapa que es la formación de pequeñas microgrietas, que pueden ser una o pueden ser varias que se estén presentando en algún elemento. Después tenemos una segunda etapa que es el crecimiento de grietas. Y ese crecimiento de grietas puede, dependiendo del nivel de esfuerzo, etcétera, puede contemplar, por ejemplo, en la figura que tenemos acá, que corresponde a la sección transversal de ejes, podemos tener que la grieta va creciendo, dejando algunas huellas típicas de fatiga. Generalmente se tiene una zona lisa y bastante brillante con algunas huellas, y después tenemos, y eso va a durar un tiempo en que se forme, en que avance la grieta, y en algún momento, cuando ya la resistencia del material es tal que no soporta los esfuerzos aplicados, se nos va a producir la fractura final. Y eso es prácticamente instantáneo. Ahora, si nosotros consideramos los tiempos en que se produzca la falla, en las etapas, perdón, en la primera etapa, en la etapa de formación de microgrietas, que podrá ser de un orden de hasta 1 milímetro de profundidad de una grieta, por ejemplo. Normalmente, si nosotros consideramos la vida total de ese elemento que duró la fatiga, el 95 o más por ciento de la vida del elemento se utilizó en formar esas pequeñas microgrietas. Un 5% restante, 5, 7, 2, va a depender el caso, se forma en el avance de la grieta. El avance por fatiga en la grieta, generando estas líneas que se llaman líneas de playa. Y finalmente se produce la fractura final, que es un semiciclo, ¿cierto?, que es instantánea. Ahora, la fatiga normalmente parte de puntos donde tenemos algún defecto del material, alguna concentración de esfuerzo o defectos o problemas superficiales, o algún problema químico que podría ser la oxidación y la corrosión. Es por eso que, especialmente desde el punto de vista del diseño, que nosotros estamos interesados aquí, vamos a ver los aspectos mecánicos. También algo podríamos ver de los aspectos metalúrgicos, pero principalmente de los aspectos mecánicos. Es decir, tenemos que evitar grandes concentraciones de esfuerzo y tener cuidado con los defectos superficiales. Eso vamos a ver que se puede cuantificar más adelante, ¿cierto? Los parámetros que influyen en la resistencia de la fatiga son los que ya los vamos a ver. Pero para entender el problema de la fatiga hay que tener claro cómo se hacen los ensayos de fatiga. En realidad, los ensayos de fatiga pueden ser en tracción, pero generalmente son ensayos de flexión y lo que es flexión rotativa. ¿Y en qué consiste un ensayo de fatiga?
por flexión rotativa. Se tiene una probeta en la cual se hace una pequeña disminución del diámetro en la zona que uno quiere que falle este elemento. Esta probeta se toma mediante dos rodamientos en uno de los extremos, como lo podemos ver aquí en el lado izquierdo de la pantalla, y por el otro lado se te pone un rodamiento también, pero ese rodamiento no está fijo. Ese rodamiento lo único que permite es aplicar la carga. Entonces se aplica la carga de modo que la carga por la distancia donde uno piensa que se va a romper, vamos a tener cuál es el momento flector aplicado. Y como nosotros sabemos que el esfuerzo máximo es el momento flector por el radio partido por el momento de inercia, vamos a poder calcular cuál es el esfuerzo máximo, en este caso en ese punto de arriba, y un esfuerzo mínimo o máximo en compresión va a estar en este punto de abajo. Sin embargo, como a esta probeta se le da una rotación, empieza a girar como si fuese un eje, el punto que estaba arriba pasa abajo y el punto que está abajo pasa arriba, y así en cada ciclo pasa desde un esfuerzo máximo a un esfuerzo mínimo y vuelve al esfuerzo máximo. Lo que podemos ver en la fotografía en la figura de la derecha aquí, el esfuerzo totalmente invertido. Pasa de un valor máximo a un valor mínimo. Y dijimos que si ese esfuerzo era, en general, cuando vemos esfuerzo de alto número de ciclos, ese esfuerzo tiene que ser menor que el esfuerzo de fluencia. Y se ha demostrado que el comportamiento a la fatiga es algo como lo vemos en esta figura inferior a la izquierda, donde cada una de estas X representa una falla. Entonces, para hacer un ensayo de fatiga, se necesitan cada una de estas X que tenemos aquí, es una probeta. Por lo tanto, se necesitan muchas probetas para tener el comportamiento a la fatiga de un material. Pueden ser 20, 30, 50. Hay normas que regulan los cálculos de ensayo de la fatiga. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Que en realidad, si nosotros tenemos una carga relativamente alta, es decir, esfuerzos altos, el número de ciclos hasta la ruptura va a ser pequeño, y si nosotros bajamos el esfuerzo, vamos a tener un mayor número de ciclos, donde sigma es el esfuerzo y n es el número de ciclos, con un comportamiento aproximadamente como el que tenemos acá, donde hay dos cosas importantes aquí, que por ejemplo para un mismo esfuerzo vamos a tener un rango de valores de número de ciclos. Es decir, vamos a tener un efecto aleatorio en la distribución de cuántos ciclos soporta los elementos. Esto incluso, aunque sean en condiciones ideales de laboratorio, del mismo material, etc., nosotros tomamos una barra, hacemos 50 probetas, hacemos 50 ensayos, y cada una de las barras para un mismo nivel de esfuerzo nos va a dar un distinto número de ciclos. Sin embargo, podemos en general clasificarlos dentro de un rango. Y en algunos materiales sucede que si nosotros seguimos bajando el esfuerzo, el número de ciclos aumenta prácticamente
infinitamente. Por lo tanto, decimos que a menor esfuerzo que ese, el elemento no va a fallar a la fatiga. Y muchas veces cuando hacemos el cálculo vamos a tener que hacer esa consideración. Por lo tanto, aquí en la figura del inferior derecha, tenemos que alguna suerte de representación de lo que teníamos en la figura del lado izquierdo. Es decir, nosotros podemos tirar una línea de falla a la fatiga con un 10% de probabilidad de falla, con un 50% de probabilidad de falla, con un 90% de probabilidad de falla, pensando que nosotros para un mismo esfuerzo podemos tener una distribución de Gauss en la posibilidad de falla del elemento, que en general es más o menos lo que ocurre. Y cuando nosotros hacemos el cálculo de la fatiga, normalmente lo que hacemos es calcular al 10% de probabilidad de falla. Sin embargo, nosotros podemos, porque 10% significa que una de cada 10 va a fallar. Sin embargo, nosotros podemos aumentar la confiabilidad en las fórmulas que vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que desde estos ensayos de laboratorio uno puede calcular este factor que se llama resistencia a la fatiga, ¿cierto? Que normalmente se calcula para un 10% de probabilidad de falla en lo que es esfuerzo totalmente invertido para el caso de flexión rotativa. También existen otros tipos de ensayos de fatiga en tracción, etcétera, pero son bastante menos utilizados, e incluso en compresión. Bueno, esta curva en general se llama la curva de Wheeler, que es el primero que empezó a estudiar, como les decía, hace más de 100 años este fenómeno de fatiga. Entonces, si nosotros queremos el cálculo de la fatiga, claramente va a estar asociado al número de ciclos que nosotros queremos considerar en el cálculo. Nosotros podemos decir, quiero que esta pieza dure 2000 ciclos, quiero que esta pieza dure 100.000 ciclos, o quiero que esta pieza dure 50 millones de ciclos. Y pensar en 50 millones de ciclos no es tanto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un motor de un cigüeñal, de un auto, el cigüeñal de un auto que gira a 2000 revoluciones por minuto, en algunos días de funcionamiento vamos a llegar a los miles de millones de ciclos. A los decenas de millones de ciclos. Por lo tanto, y un auto normal en su vida tiene miles de millones de ciclos de trabajo. Por lo tanto, o un eje de una sierra, o un eje de muchos equipos industriales, tenemos que la cantidad de ciclos es muy, muy grande. Como les decía, hay algunos materiales que tienen el factor, este cambio de esta línea que va bajando y se convierte en algún momento en una línea horizontal, y podemos calcular el límite de la fatiga del material. Hay otros materiales que siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, y siempre el cálculo habrá que hacerlo en función de el número de ciclos, la vida esperada. Ahora, en el caso de los aceros, este cambio ocurre para más o menos 10 elevado a 6, 10 elevado a 7 ciclos, es decir, entre 1000 y 10.000, perdón, entre 1 millón y 10 millones de ciclos. Y es por eso que muchas veces cuando vean
cálculo de la fatiga se hace para 1 millón de ciclos y 1 millón de ciclos se considera vida infinita. O en algunos otros casos se considera vida infinita 10 millones de ciclos. Porque si soportó 10 millones de ciclos, ya no va a fallar más. Eso en teoría es así, en el laboratorio es así, en la práctica no necesariamente así. Es así porque los esfuerzos son mucho más aleatorios y pueden haber otros efectos como corrosión, desgaste, etcétera, que producen igual falla por fatiga, pero a un número de ciclos que puede ser mucho mayor que 10 elevado a 6. Sin embargo, el cálculo, siempre que tengamos elementos de acero, se hará para 10 elevado a 6. Si tenemos elementos de aluminio o de otro, se hará para la condición que cambie esta dirección de la recta. Lo vamos a ver un poco más adelante. Este límite de fatiga que ponemos sigma fat aquí, a veces también le ponemos SN, más adelante se llama límite a la fatiga o límite de endurancia. Aquí SN es sigma N', límite de endurancia. Normalmente esta curva de Vélez parte de los 10 elevado a 3 ciclos y hasta un número muy alto de ciclos. Y se entiende más o menos que para 10 elevado a 3 ciclos, es decir, 1000 ciclos, ese valor de resistencia a la fatiga es 0,9 de el esfuerzo de ruptura, que se aproxima de alguna manera al esfuerzo de fluencia. Por lo tanto, de acá hacia la derecha tenemos, suponemos que tenemos, tendríamos fatiga con deformación, que no hacemos ese cálculo nosotros. Nos preocupamos de la fatiga sin deformación porque es un nivel de ciclo mucho menor que el del esfuerzo de fluencia. Después tenemos este sigma N'. Ahora, en la mayoría de los materiales, la relación entre sigma N' y el esfuerzo de ruptura es una línea recta. Por lo menos en algún nivel de carga. Y por lo tanto, podemos decir que en el caso de los aceros, por ejemplo, este sigma N' corresponde a 0,5 sigma R, es decir, sigma R partido por 2. Para aceros con menos de 1400 megapascales de resistencia, que son la mayoría de los aceros. Para aceros de más resistencia, se debe considerar en el cálculo que no sobrepasan los 700 megapascales. ¿Y eso por qué? Porque los aceros de mayor resistencia son más frágiles y la propagación de la grieta por fatiga es más fácil. Por lo tanto, para otros materiales, aluminio, este cambio se produce a los 5 por 10 elevado a 8 ciclos, es decir, 500 millones de ciclos. Y la relación entre el esfuerzo a la fatiga y el esfuerzo de ruptura es 0,4. Para otros materiales está lo que podemos ver aquí. En el caso de aleaciones de magnesio, cobre, acero al carbono, 0,5 sigma R. Fundiciones de acero, 0,35 sigma R, etc. Por lo tanto, esta es lo que nosotros vamos a considerar para calcular la resistencia a la fatiga ideal del material. Después, esta resistencia a la fatiga disminuye. Como podemos ver en este gráfico, aquí tenemos la resistencia a la fatiga de una probeta, es decir, de condiciones de laboratorio. Y acá abajo tenemos la resistencia a la fatiga de lo que se llama
un componente, una pieza, en el fondo un eje que estemos diseñando, un engranaje o cualquier elemento que estemos diseñando, una viga, una columna, etc., vamos a tener que la resistencia a la fatiga para un cierto número de ciclos es menor que la resistencia a la fatiga del elemento real. Por lo tanto, vamos a pasar de S sub n' o sigma sub n' a un S sub n, que es la resistencia a la fatiga real de un elemento. Esto, el S sub n' o sigma sub n' le llamamos la resistencia a la fatiga del material. El S sub n le llamamos la resistencia a la fatiga de un elemento. Y en general se calcula de esta manera. La resistencia a la fatiga del elemento es igual a la resistencia a la fatiga del material por distintos factores: coeficiente de carga, coeficiente de superficie, coeficiente de tamaño, coeficiente de temperatura, otros factores dividido por un K sub F que se llama factor de concentración de carga a la fatiga. Por lo tanto, la mayoría de estos números de arriba son 1 o menores que 1 y este número de abajo es 1 o mayor que 1. Por lo tanto, cada uno de estos factores en general disminuyen la resistencia a la fatiga del material. Perdón, del elemento, ya no del material, sino que del material, pero ya en el elemento que estamos analizando. Factor de carga depende del tipo de carga, factor de tamaño depende del tamaño de la pieza, porque vamos a ver que la resistencia a la fatiga, nosotros en general, cuando calculábamos esfuerzo, decíamos que era para independizarnos del tamaño del elemento, ¿cierto? Por lo tanto, en la curva del ensayo de tracción dividíamos por el área transversal. Sin embargo, de todas maneras, en el caso de la fatiga, vuelve a aparecer este asunto del tamaño del elemento, y en general ocurre porque los materiales de grandes dimensiones tienen muchas más probabilidades de tener defectos. Y si tienen más probabilidades de tener defectos, vamos a tener menos resistencia a la fatiga. Porque la fatiga no es una cosa promedio, sino que parte de un foco, parte de un pequeño punto. Y si ese punto tiene un poquito menos resistencia, va a partir ante la fatiga. Factor de superficie, factor de temperatura, otras influencias. Y el K sub F, el factor de concentración de esfuerzo. A la fatiga, que no es exactamente el mismo que el factor de concentración de esfuerzo que vieron en sólidos 2 y que se puede obtener de tablas. Entonces, para tener la curva de Bellet esta, nosotros podemos tener este punto calculado como exactamente de esta manera: el factor de la resistencia a la fatiga del material multiplicado por todos estos factores y dividido por K sub F. Vamos a bajar de aquí hasta acá. Para el caso de 10 elevado a 3, es decir, acá, aquí la fórmula se hace mucho más simple y se dice que va a estar más adelante. También se puede sacar. Por lo tanto, teniendo la curva, uno puede sacar la resistencia a la fatiga para un número indeterminado, ciclo infinito podría ser incluso, o para cualquier otro número intermedio de ciclo entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a 6. Por lo tanto, uno puede decir calcular para 10 elevado a 5 ciclos, es decir, 100.000 ciclos. Uno toma aquí, se va al cálculo de esta curva. Hay que considerar que esta curva está en un sistema bilogarítmico, porque aquí tenemos logaritmo del esfuerzo y acá tenemos logaritmo del número de ciclos, y podemos determinar
cuál es la resistencia a la fatiga para ese cierto número de ciclos. Factor de carga, dependiendo del tipo de carga, etcétera. Factor de tamaño. En general, la literatura entrega una fórmula o algún gráfico para calcularlo. Aquí dice, por ejemplo, si el diámetro es mayor que 51 milímetros, el factor de tamaño varía entre 0,6 y 0,75. Ahí, si uno está más cerca de 51, podrá tomar 0,75. Si uno está lejos de 51, tomará 0,6. Para diámetros menores, uno puede aplicar esta fórmula. Eso para flexión y torsión. Para carga axial se toma igual a 1, y también para el caso de 10 elevado a 3 ciclos. Siguiente superficie, es decir, la terminación superficial, va a depender de la terminación superficial. Pero en el caso del diseño, nosotros más que saber cómo, más que indicar cuál va a ser la terminación superficial del elemento, uno indica o sabe cómo va a ser el proceso de fabricación del elemento. Y en general vamos a tener un gráfico parecido a este, que en el curso, en el libro Elemento Máquina, a ver si lo tengo aquí, me equivoqué. Bien, me equivoqué de nuevo, parece. Bueno, ahí tenemos una falla típica de fatiga, y generalmente, si ustedes se fijan aquí, partió aquí la fatiga y terminó acá. Es decir, partió de un concentrador de esfuerzo, que generalmente en este caso es un chavetero en un eje. Esperen un segundito que estoy buscando el gráfico. Dos cosas quiero mostrarles. Vemos que los esfuerzos pueden ser totalmente aleatorios, ¿cierto? Esto también produce fatiga. Pues quería mostrarle esto, que es como en la curva de Bell partiendo de 0, es algo así. Desde 0 hasta 1000 ciclos aproximadamente se considera fatiga con deformación plástica. Y de 1000 ciclos, es decir, 10 elevado a 3, hacia arriba se considera fatiga sin deformación plástica, que es la que nosotros estudiamos y aplicamos en el cálculo. Este es el gráfico que les quería mostrar, ¿cierto? El factor de terminación superficial. Y ese factor de terminación superficial, que en algunos casos uno lo puede encontrar en la literatura como en función de la rugosidad externa, en general cuando se diseña se ocupa que es en función de cómo fue el proceso de terminación superficial. Por lo tanto, si el elemento está totalmente pulido, como si fuese un rodillo de un elemento, de un rodamiento, perdón, vamos a tener lo que se llama pulido espejo. Y eso, el factor de terminación superficial vale 1. ¿Por qué? Porque la probeta, cuando se hacen los ensayos de fatiga, tiene que estar con esta misma terminación que llamamos pulido espejo. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un rectificado normal, lo que se llama rectificado comercial, vamos a tener que ese valor va a partir de 0,9 e incluso puede llegar a valores más bajos.
Y eso, a medida, en la mayoría de los materiales, el factor de terminación superficial disminuye a medida que aumenta su resistencia. Entre más resistente es más sensible a un problema en la terminación superficial. Por ejemplo, si nosotros tenemos un maquineado, por ejemplo, algún eje hecho con torno, o algún elemento que está fresado, ¿cierto? Este factor varía desde un 0,8 hasta aproximadamente un 0,5. 0,8 si el material es de baja resistencia, un acero, por ejemplo, estructural normal, o 0,5 si es un acero de muy alta resistencia. Y si el elemento está forjado, aquí lo que llama rolado en caliente, vamos a tener que aún baja incluso solamente un 0,25%. Perdón, un 25%, un 0,25%. El valor de terminación superficial. Eso, si lo vemos en lo que estábamos viendo acá, significa que la resistencia a la fatiga, si este valor es 0,25, la resistencia a la fatiga es por solamente este efecto de terminación superficial, vamos a tener que es un cuarto de esto, que a su vez era la mitad del esfuerzo de ruptura. Y después tenemos que multiplicarlo por estos otros factores y dividirlo por este otro factor que muchas veces es mayor que 1. Vamos a llegar que la resistencia a la fatiga a veces es un 5, un 10, un 15, un 20% de la resistencia a la ruptura del material. Aquí están las consideraciones para el coeficiente de tamaño en función de si es flexión, si es torsión o si son cargas axiales. Vamos a tener que esos valores son distintos en función de el tipo de carga que se tenga asociada. Se puede sacar de esa manera o se puede sacar a través de estas fórmulas que es la que entregan los libros de diseño de máquina. Factor de temperatura, vamos a tener condiciones de temperatura que pueden valer estos valores 1 para temperaturas normales menores que 200, 250 y sobre 250, eso empieza a bajar. Este es el caso de acero. En el caso de plástico, a lo mejor con 50 grados, la resistencia a la fatiga podrá ser un 0,5% un 0,5 de la resistencia a la tracción, y en 100 grados es un 0% de la resistencia a la tracción porque el material prácticamente no resiste carga. Esto para el caso de los aceros es esta tabla que se presenta acá. Aquí, por ejemplo, está el factor de confiabilidad. Este factor dice que esto se ha sacado del libro Chile, que vamos a tener un factor de seguridad 1 para un 50% de probabilidad de falla, 0,897 para un 10% de probabilidad de falla, 0,753 para un 1 por 10.000 de probabilidad de falla. Por lo tanto, cuando yo les decía que el cálculo de la fatiga lo podíamos hacer para 10 elevado a 9, perdón, para un 10% de probabilidad de falla, si consideramos este factor de acá, vamos a poder bajar a un 0,1% de probabilidad de falla, 0,01% de probabilidad. Los factores de concentración de esfuerzo, ustedes vieron cómo afectan los materiales cualquier cambio de geometría, y eso se puede calcular y eso está entregado en tablas. Por lo tanto, nosotros
podemos tomar esas tablas y que es el factor de concentración de esfuerzo teórico. Pero el factor de concentración de esfuerzo a la fatiga, KSUF, que andamos buscando, es en general algo menor, que el teórico. Y se calcula como 1 más K sub T menos 1 por Q y por C sub S, donde Q es el factor de sensibilidad de la entalla, que también se saca de tablas entregadas en los libros de fatiga. Y este C sub S en algunos libros lo ocupan, en otros libros simplemente lo desprecian y lo hacen igual a 1. Es por eso que nosotros, bueno, con esto vamos a poder calcular la resistencia a la fatiga de un material. Por ejemplo, un eje sometido a tracción donde tenga una disminución de diámetro. En este caso se pide calcular el gráfico de esfuerzo de formación. Perdón, el gráfico resistencia a la fatiga, número de ciclos. Normalmente lo que uno deberá pedir es calcular cuál es el esfuerzo máximo o cuál es el momento máximo que resiste esta carga o cuáles son los diámetros, de manera que para un cierto material se resistan estos esfuerzos aplicados. En este caso nosotros tenemos un momento aplicado, tenemos un eje y estamos diciendo que este eje está rotando. Por lo tanto, tenemos flexión rotativa. Y es así como nosotros podemos calcular la resistencia a la fatiga para 10 elevado a 6 ciclos, para 10 elevado a 3 ciclos, y calcular, y tenemos esta curva. Y después, para esfuerzos mayores, número de ciclos mayores que 10 elevado a 6, es decir, 1.000.000 de ciclos, vamos a tener que este valor es constante. ¿Cómo sacamos este valor de aquí? Mediante la fórmula que vimos de sigma n para 10 elevado a 6, que es esta misma. La diferencia es que acá le pusimos más factores. Pero muchas veces estos factores que le pusimos adicionalmente son igual que 1. Por ejemplo, coeficiente de temperatura. O factores de otros factores. Y se ponen igual que 1. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos temperatura ambiente, ese valor inmediatamente va a ser igual a 1. Y si consideramos un 10% de probabilidad de falla, este valor también va a ser igual a 1. Por lo tanto, esta curva la resistencia a la fatiga para 10 elevado a 6 ciclos es coeficiente de tipo de carga por coeficiente de terminación superficial, por coeficiente de tamaño, por la resistencia a la fatiga del material, que vendría siendo en el caso de un acero, que en este caso estamos hablando de un acero maquineado, 0,5 por el esfuerzo de ruptura, dividido por el factor de concentración de esfuerzo que se saca de la fórmula. En este caso, como tenemos flexión rotativa, es decir, caso de flexión y además el eje está girando, por lo tanto vamos a tener flexión rotativa, tenemos la misma consideración de tipo de carga que en el cual se hace el ensayo. Por lo tanto vamos a tener C sub C igual a 1. El C sub S, coeficiente de superficie, habrá que sacarlo de este gráfico, que aquí está calculado, por ejemplo, 0,65. Uno se mete en el gráfico que vimos recién, un poco más claro, se mete con el nivel de esfuerzo, en este caso en miles de libras por pulgada cuadrada, el elemento es maquineado y uno sale acá, sube aquí, llega al
a la curva y sale acá. Y aquí saca el valor 0,65, que era lo que teníamos aquí, ¿cierto? 0,65. Y el coeficiente de tamaño, que en este caso se obtuvo de un gráfico un valor 0,9, pero también se puede obtener de la fórmula que vimos anteriormente. Fatiga, calculado de esta manera, nos dio 1,8. Si ustedes se fijan, el teórico era 2,3, el aplicado es 1,8. Si nosotros calculamos esto, vamos a tener que la resistencia a la fatiga para 10 elevado a ciclos, para 10 elevado a 6 ciclos, nos da 32,5 mil PSI. Y la resistencia del material era 200.000 PSI. Estamos en un... Esto dividido por 200.000 es más o menos 16% del esfuerzo de ruptura. Y el esfuerzo de fluencia será un 80% del esfuerzo de ruptura. Acá tenemos un 16%, un valor mucho más bajo. Es por eso que la resistencia a la fatiga generalmente es mucho más baja que la resistencia a la fluencia, por lo tanto es obligatorio que donde tenemos carga fluctuante calcular esto. Y para 10 elevado a 6 el cálculo es más simple, para 10 elevado a 3 el cálculo es mucho más simple. Se sucede por el esfuerzo de ruptura partido por el coeficiente a la fluencia, un coeficiente a la fluencia prima, que se calcula a partir del caso F que nosotros habíamos calculado anteriormente, y un gráfico de este tipo. En este caso dio 0,4, por lo tanto podemos obtener este otro valor, que es la resistencia a la fatiga ya del eje que estamos calculando, ya no del material, para 10 elevado a 3 ciclos, que dio 128. Es decir, este número aquí es 128, este número de acá es 32, y esto se mantiene constante. Ahí tenemos el gráfico de lo que se llama la curva de Wheeler, ya no del material, sino del elemento que estamos calculando. Ahora, si nosotros queremos calcular que el elemento dure 100.000 ciclos, vamos a tener que meternos aquí con 10 elevado a 5 y calcular acá cuál va a ser la resistencia a la fatiga para 100.000 ciclos. Y con eso podemos calcular los factores de seguridad que tiene el elemento. Todo esto lo vieron en mecánica de sólidos 2 y en estructuras aeroespaciales, pero es bueno recordarlo. Y así hay otros ejemplos. Esto varía un poco cuando tenemos esfuerzo fluctuante. Porque cuando tenemos esfuerzo fluctuante, ¿cuál es lo que realmente influye en el daño a la fatiga? Lo que realmente influye en el daño a la fatiga es el esfuerzo alterno. Sin embargo, también influye en menor medida cuál es el esfuerzo medio. Es decir, si nosotros tenemos un esfuerzo que varía de un esfuerzo máximo a un esfuerzo mínimo y se repite, nosotros podemos separar esta condición a lo que es un esfuerzo medio más un esfuerzo alterno. Calculado, como dijimos, el esfuerzo medio es el esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo dividido por 2. El esfuerzo alterno es el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo dividido por 2. El esfuerzo medio va a actuar de una manera, el esfuerzo alterno va a actuar de otra manera. Y es ahí donde aparecen las teorías de falla por fatiga, que puede ser la teoría de Goldman o la teoría de Gerber para materiales dúctiles y la teoría de Soderberg
para materiales frágiles. Generalmente en la actualidad lo que se ocupa principalmente es la curva de Gerber. ¿Y esa curva de Gerber en qué consiste? Está por aquí. Imaginémonos que vamos a tomar la línea de Goldman, que es una línea recta entre este punto y este punto. Entonces, ¿cómo se calcula la fatiga de Goldman? Se calcula de esta manera. El esfuerzo alterno dividido por la resistencia de la fatiga más el esfuerzo medio dividido por el esfuerzo de ruptura es igual a 1 partido por el factor de seguridad. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular el factor de seguridad, en el caso de que tengamos esfuerzos alternos y no esfuerzos totalmente invertidos, tendremos que calcular el esfuerzo alterno, el esfuerzo medio, el esfuerzo de ruptura que normalmente se sabe del material, el esfuerzo a la fatiga, la resistencia a la fatiga para el número de ciclos que nosotros queramos, y con eso podemos calcular cuál es el factor de seguridad que tiene ese elemento que estamos calculando. Ahora, si nosotros vemos que ese factor es muy alto o muy bajo, vamos a tener que tratar de cambiar cuáles son estos valores, sigma alterno, sigma medio o sigma R. ¿Cómo se hace? Incluso también podemos calcular, cambiar sigma n. Si nosotros cambiamos la resistencia del material, en general podemos cambiar sigma r y sigma n. Si nosotros cambiamos las dimensiones del material, del elemento, vamos a cambiar el esfuerzo alterno y el esfuerzo medio. Porque el esfuerzo alterno y el esfuerzo medio va a depender de las fuerzas y momentos aplicados. Y el esfuerzo, la resistencia a la ruptura y el esfuerzo y la resistencia a la ruptura del material y la resistencia a la fatiga dependen del tipo de material. Por lo tanto, uno, si quiere, puede tener esas dos posibilidades: cambiar el tipo de material o aumentar la geometría del elemento que estamos calculando, aumentarla o disminuirla si el factor de seguridad es demasiado alto. La única diferencia entre la teoría de Gerber y la teoría de Goodman es que este término en Goodman es así como tenemos aquí, y en Gerber este término es al cuadrado. Es decir, la teoría de Gerber dice que el factor 1 partido por el factor de seguridad es igual al esfuerzo alterno partido por la resistencia a la fatiga, más todo este término esfuerzo medio dividido por esfuerzo de ruptura, todo este término al cuadrado. De alguna manera disminuye el efecto del esfuerzo medio sobre la resistencia a la fatiga del material. Bueno, ese es un repaso rápido de Profe, ¿sí? a mí me quedó una duda de dónde sacaba el Q minúscula. El Q minúscula se saca de unas fórmulas de unos gráficos que aparecen en general en toda la que es bibliografía relacionada con la resistencia a la fatiga, y depende del material y de la dureza del material principalmente. Ya, muchas gracias. Todo esto lo vieron en Sólido 2 y en estructuras aeroespaciales, ¿cierto? Del Q no me acordaba mucho. Sí, profe, Sí, tiene que
Sí, sí lo tienen que haber visto. Bueno, ese es un pequeño resumen, más o menos rápido. Como les dije al principio, yo esta clase la tengo que terminar ahora porque tengo un examen médico. Nada complicado, pero justo tenía desde antes fijado esta hora a las 10, así que tengo que ir a... Este jueves va a haber una práctica evaluada sobre cálculo de la fatiga. Así que es bueno que recuerden lo que vimos ahora y lo que vieron en los cursos anteriores. Que estén muy bien. Chao, profe, que le vaya bien. Nos vemos Chao, la profe, que le vaya bien. Perdón, es bien. Profe. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya bien en el Chao, examen. profe. No. Chao, profe.